casi en la recta final de eso. El domingo vamos a ir a un libro del Antiguo Testamento. El domingo vamos a comenzar Lamentaciones. ¿Qué tal? Entonces, es interesante ir a través de Lamentaciones. Estuve orando a través de revisar diferentes porciones que creía que necesitábamos estudiar. Estuve pensando en Cantar de los Cantares, en algunos de los profetas, incluyendo mayores y menores. Pero creo que el Señor nos está guiando, me está guiando ahí a través de Lamentaciones. Entonces, vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero hoy vamos a continuar, estamos casi en la recta final, es un libro de 36 capítulos. Hoy estamos en el capítulo 32 y hoy vamos a ver nuevamente, ya este es el último capítulo que nos habla de la vida de Ezequías. Hoy es la cuarta semana que estamos hablando acerca de ese rey, del rey Ezequías. Así es que nuevamente, Señor, hemos orado esta noche y ahora nuestra petición es esta, que tu palabra, Señor, pueda hablarnos a todos. Señor, comience hablando a mi corazón, Dios, y que pueda ser tu palabra enseñada fielmente, Dios, y que podamos salir transformados, edificados, alimentados, retados, Señor, y animados, Dios, también por tu palabra, Señor. Entonces, háblanos, aquí están nuestros oídos prestos para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y de repente, cuando empezamos a ver la vida de Ezequías, sí podríamos decir que fue un rey excepcional, ¿no? De hecho, pues, los teólogos, historiadores, comentaristas dicen, bueno, está entre los mejores reyes, quizá el segundo, tercer mejor rey que hubo en Israel, ¿no? Y sabemos, ¿no? Estuvo Pastor Frank hablándonos de cómo reabrió el templo, importantísimo, ¿no? Destruyó los lugares altos, ¿se acuerdan? Estuvimos todo un capítulo viendo acerca de cómo destruyó los lugares altos. Después vimos cómo restituyó la fiesta de la Pascua y eso trajo nuevamente un tiempo de tremenda celebración en el pueblo de Israel. La semana pasada vimos cómo restableció el tema de los diezmos y las ofrendas, lo cual permitió que siguieran estas celebraciones y estas fiestas y todo eso. Bueno, todas esas reformas trajeron de regreso a todo el pueblo a Dios. Y fíjate, comencé diciendo que Ezequías fue un rey excepcional. Pero si lo vemos así, de una manera simple, la vida de ese rey, del rey Ezequías, esa vida que pronunció fue excepcional en lo que hizo, debería ser la norma y no lo excepcional. Debería ser algo más común entre nosotros, ¿no? Reabrir el templo, quitar los lugares altos y todo lo que eso significa, ¿no? El tema de celebrar la Pascua, bueno, nuestra Pascua es Cristo, quedó claro cuando lo vimos, de tal manera que celebrar a Cristo, celebrar la Santa Cena, tener cosas como bautizos y estar en lo que Él nos dejó, evangelizar y hacer su obra aquí en la tierra debería ser no la excepción, sino lo normal, ¿no? Debería ser lo normal. El tema de ofrendar, el tema de dar, el tema de es mucho más bienaventurado dar que recibir, oraba Frank hace un rato. Y debería ser como la norma entre los cristianos, no como que la excepción, ¿no? El dar, el servir, el amar. Bueno, ¿qué hicieron todas esas reformas? En resumen, trajeron de regreso al pueblo a la adoración a Dios, ¿no? Y así como Ezequías, nosotros deberíamos de facilitar y de promover y de ayudar y de impulsar a que todos busquen a Dios, a que todos teman a Dios. Ahora, chequen que su influencia llegó hasta el reino del norte, ¿se acuerdan? Hasta Israel. Se encontraba el reino dividido y sus reformas afectaron también para bien al pueblo del norte, ¿no? Y es recortado entonces en la escritura como el que hizo lo bueno delante de los ojos de Dios, ¿no? Y vemos estas expresiones en cada uno de los reyes. Si vamos a los libros de reyes, pues lo vemos también en los reyes del norte y del sur. Pero es un recordatorio de qué se va a hacer de nosotros cuando ya no estemos aquí. ¿Qué legado espiritual estamos dejando a los que siguen? ¿Y qué van a decir?
¿Fue alguien que hizo lo bueno delante de los ojos de Dios? ¿No? ¿O fue alguien que hizo lo malo delante de los ojos de Dios? Pues más o menos, ¿no? O sea, ¿qué es el legado que vamos a dejar? Es interesante, ¿no? Y él es recordado como el que hizo lo bueno delante de los ojos de Dios. Y todas estas cosas que he mencionado, que cada capítulo nos ha enseñado, todos estos actos fueron actos de fidelidad a Dios. Actos de fidelidad a Dios. Y hoy lo vamos a ver un poco como la misma Biblia nos lo ratifica. Sin embargo, a pesar de que un hombre que hizo lo recto delante de los ojos de Dios y que todos estos actos fueron actos de fidelidad a Dios, sin embargo, no fue un hombre perfecto. Era un pecador como todos. Y es muy simple, si hubiera sido un rey sin pecado, hubiera sido el Mesías. Y evidentemente no lo fue, ¿no? Así que Dios también tuvo que probar el corazón de Ezequías. Y este capítulo es un capítulo en el que comprobaremos que el orgullo puede matarnos. ¿No? Y luego bromeo mucho con algunos y le digo, ¿no? Orgulloso yo no, yo ya alcancé la humildad. Y luego les cuento cómo, ¿no? Y entonces, no, yo no estoy batallando con el orgullo. Pero el orgullo es una actitud del corazón que debemos tener mucho cuidado, porque el orgullo coloca al ser humano, coloca a la persona por encima de Dios. Y no solamente por encima de Dios, sino muchas veces se manifiesta en colocar a las personas o colocarnos por encima de los demás. Por encima de Dios, o sea, llevarnos y robarnos su gloria, como mira, ya viste qué bueno soy en esto, en aquello, ¿no? O ponernos como superiores a los demás. Y obvio, no estoy hablando de simplemente sentirse satisfecho por algún logro legítimo, sino estoy hablando porque, pues, de modo que no te sientas bien si no sé, si ganaste la Olimpiada de Matemáticas o algo por el estilo, ¿no? Pero más bien estoy hablando de una soberbia que lleva a la autosuficiencia, a la independencia de Dios, a la arrogancia, a la falta de humildad ante Dios y ante las personas, ¿no? Entonces eso es bien peligroso, es un pecado grave y es un pecado con el que todos, absolutamente todos, lidiamos, porque hemos heredado una naturaleza caída, una naturaleza pecadora. Todos batallamos en mayor o menor medida con el orgullo. La Biblia presenta el orgullo como uno de los pecados más graves que conduce a la rebelión contra Dios. Y obviamente que tenemos un ejemplo claro, ¿no? Lucifer, ¿no? Que hizo en el orgullo, dijo, yo puedo ser mejor que Dios. Se rebeló en contra de Dios, por encima de Dios. Isaías capítulo 14, ¿no? Por ahí pueden leer un poco más acerca de eso. Pero es un pecado muy destructivo. Proverbios capítulo 16, verso 18, dice, delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída la arrogancia de espíritu. Entonces vemos como que a la humillación, a la destrucción y a la caída le precede muchas veces este pecado, el orgullo, la altivez de corazón, ¿no? Ponernos por encima de Dios o por encima de las personas. Y así, como una introducción muy breve, el orgullo tiene el potencial de endurecer nuestro corazón, de endurecerlo y hacer que confiemos en nosotros mismos en lugar de depender de Dios. Ahí está la diferencia. Lo que hacemos, lo hacemos en nuestras fuerzas o dependemos de Dios. Jesús lo dijo claramente, separados de mí, nada pueden hacer. Y nosotros estamos como los niños pequeñitos, ¿no? Que, déjame a mi papá, ¿no? Y quieres manejar el auto a los 6 años, ¿no? Y tu papá, que siéntate en mis piernas, yo voy a conducir. Y así como que tú, pero el que conduce soy yo. Y separados de él nada podemos hacer. El orgullo pone distancia entre Dios y el hombre, mientras que la humildad, al contrario, abre la puerta hacia su gracia, hacia su bendición. Y cuando lees esto, y vamos a leer esto en la vida de dos personajes hoy en este capítulo, produce esa sensación de Señor, ayúdanos, con temor, ¿no? Porque es bien fácil. También no solamente el orgullo nos separa de Dios, el orgullo también nos separa de las personas.
mientras que la humildad une. ¿Y quién no quiere estar con una persona humilde? ¿Y qué quiere hacer con las personas arrogantes o orgullosas? Y a veces soy yo, ¿no? Y dices, órale. El orgullo tiende muy frecuentemente a menospreciar a las personas, a despreciar a otros, ¿no? Y a ponerte en una situación de altivez, ¿no? Entonces, muchas veces el orgulloso se atribuye las cosas buenas a sus capacidades y no a Dios. O sea, ¿te fijaste que bien lo hago? Bueno, este capítulo 32 describe la recta final del rey de Ezequías, y en este capítulo vamos a ver a dos reyes, Sennacherib, hablábamos hace un momento, y obviamente Ezequías, que enfrentaron este tema del orgullo. Verso 1 dice: después de estos actos de fidelidad, te fijas cómo en mi introducción dije que todos esos actos de las reformas que hizo Ezequías con el pueblo fueron actos de fidelidad. Dice entonces: Sennacherib, rey de Asiria, vino, después de que eso pasó, de todos esos tiempos buenos, el rey Sennacherib de Asiria vino e invadió a Judá y sitió las ciudades fortificadas y mandó conquistarlas para sí. Ok, si te acuerdas, parte de las cosas que había hecho Ezequías al comienzo fue fortificar ciudades que estaban más al norte de Jerusalén, como para que esas ciudades fueran, protegeran de la llegada a Jerusalén. Esas ciudades eran bien importantes. Pero entonces este rey Sennacherib de Asiria, no vamos a confundir a los asirios con los sirios, son además dos temporadas bien diferentes. Bueno, los asirios, más o menos para ubicarlos geográficamente, están al norte de Siria, lo que hoy en día sería Siria, y parte de lo que sería Irak, ¿no? Y que está entre esos dos grandes ríos, Éufrates y bueno, y el otro río, Tigris, exactamente, entre esos dos ríos. Y entonces, bueno, Irak, más o menos, ¿no? Por ahí, más claro, Mesopotamia, esa parte de Mesopotamia que es un bracito ahí. Bueno, ahí era donde es una cultura milenaria. De hecho, es bien interesante porque los asirios con el tiempo fueron más cristianos que nada. Y en nuestra era, los asirios han sido súper perseguidos y matados por el mundo árabe, ¿no? Por la yihad islámica y todo eso, porque los asirios se identifican más, tienen varias ramas del cristianismo ortodoxo y varias, pero hoy son más cristianos que nada. Pero en ese tiempo no, pues lo que querían era destruir Israel, ¿no? Y es interesante, pero entonces estos actos de fidelidad a Dios son mencionados aquí, y es bien interesante ver qué pasa después de ese tiempo de fidelidad a Dios. Llega el enemigo, llega el rey de Asiria y quiere atacar y quiere destruir. Es muy interesante porque el tener actos de fidelidad a Dios no evitó la guerra, no evitó al enemigo, ¿no? Pensamos que a veces, ok, si estoy haciendo lo recto delante de los ojos de Dios, no va a haber pruebas, pero las pruebas vienen tarde o temprano. Las pruebas llegan. Tenemos esa tendencia, no sé tú, pero yo tengo esa tendencia a pensar que si soy fiel a Dios, no voy a tener ataques del enemigo. Recuerdo mucho, lo cuento muy rápido, pero recuerdo una de las épocas, de los periodos donde estaba yo sumergido en mi enamoramiento con Dios. Nada había en el mundo que yo, todo y Dios. Estaba en la edad, en la prepa, cuando estaba teniendo una intimidad muy, muy especial con Dios, y tuve un accidente donde casi pierdo la vida. Un caballo me cayó en el vientre y me abrió las vísceras y todo. Y entonces como que mi pensamiento fue: Señor, si te estaba buscando, ¿por qué permites que eso pase en mi vida? ¿No? Tenemos esa tendencia a pensar en eso, pero las pruebas vienen tarde que temprano. Ahora, un dato curioso aquí que tenemos que ver es que aquí el cronista, si te gustan los datos curiosos o las notas a pie de página, no contó la historia completa.
La historia completa la encontramos en Segunda de Reyes, en el capítulo 18, 19, por ahí viene toda esa historia. Y Ezequías trató de complacer locamente al rey de Asiria y de ofrecerle tesoros antes de que viniera. O sea, cuando él dice, voy a ir, los voy a conquistar, le manda tesoros, le manda, pero ¿qué crees? Nos dice la escritura que no lo logró, no funcionó. Y dije, actuó locamente, ¿no? Entonces aquí el cronista lo que hizo fue una adaptación, y esa adaptación es muy clara porque su enfoque es presentarnos la supremacía de Dios en toda circunstancia y en toda situación, ¿no? Sobre todas las acciones humanas, Dios tiene el control, Dios tiene la gloria, y es lo que quiere presentar el cronista aquí. Y entonces el verso 2 dice que cuando Ezequías vio que Sennacherib había venido y que se proponía hacer guerra contra Jerusalén, decidió con sus oficiales y guerreros cortar el agua de las fuentes que estaban fuera de la ciudad, y ellos le ayudaron. Bien interesante también. O sea, acto previo a esto es que antes de querer cortar las aguas de la ciudad, lo que quiso hacer es apaciguar la guerra y ofrecerle algo al rey, ¿no? Pero eso no lo dice aquí en Segunda de Crónicas. Bueno, entonces, ¿qué hace? Que reúne a algunos de los oficiales y guerreros y tienen un acuerdo bien interesante, ¿no? ¿Y qué pasa si escondemos el agua? Si la metemos en túneles para que cuando ellos lleguen se mueran de sed, ¿no? Y fue una estrategia realmente maravillosa, porque los ejércitos viajaban kilómetros y kilómetros, y llegar y no encontrar agua, el ejército de los asirios sufriría en ese lugar, la pasarían muy mal sin agua. Es interesante, pero en Jerusalén se pueden visitar los túneles de sequía, ¿los viste? Y puedes caminar y te llega el agua como a la rodilla, ¿no? Más o menos, y puedes visitar esos túneles, existen, ¿no? Hoy en día, ¿no? Y puedes visitarlos y es padrísimo, ¿no? Como labran la piedra y puedes entrar. Está en la ciudad antigua de Jerusalén, la ciudad conocida como la ciudad de David, existen esos túneles, ¿no? Los puedes recorrer, puedes pasarte allí un rato refrescándote en el calor, entrar por los túneles de Ezequías, ¿no? Existen esos túneles. Ahora también es interesante, nada de estos datos curiosos, que 1800 años después de esto, más o menos por ahí del siglo XI, estamos hablando del año 1000 y fracción en los tiempos de Cristo, o sea, de nuestra era cristiana, ¿no? También los cruzados intentaron conquistar Jerusalén, o sea, ya los cruzados católicos, ¿no? Entonces quisieron conquistar Jerusalén en esa época e hicieron lo mismo. Les quitaron el agua y cuando llegaron, ¿qué crees? No pudieron conquistar Jerusalén, ¿no? Entonces esos datos son bien interesantes, bien interesantes. Verso 4 dice, y se reunió mucha gente y cegaron todas las fuentes y el arroyo que fluía por la región, diciendo, ¿por qué han de venir los reyes de Asiria y hallar tanta agua, ¿no? Y Ezequías cobró ánimo y reedificó toda la muralla. Entonces ahí estaban en temor, estaban ¿no? preocupados por lo que estaba ocurriendo, pero también dice que reedificó, cobró ánimo y reedificó toda la muralla que había sido derribada y levantó torres en ella, edificó otra muralla exterior, fortificó el Milo en la ciudad de David e hizo armas arrojadizas y escudos en gran cantidad. O sea, se preparó. Podemos mirar en estos versos que la amenaza era realmente grande. El temor era, prepárense porque se va a poner durísima la cosa. Así que cuando eso sucede, ellos empiezan a tomar medidas extras. No solamente secaron los ductos o los escondieron los ductos de agua, sino que también empezaron a edificar otras murallas, a cerrar las partes que estaban caídas, ¿no? Y a prepararse con armas, escudos, ¿no? Y no en poca cantidad, sino en gran cantidad. Entonces están preparándose porque lo que viene se ve muy, muy peligroso, ¿no? Ya habían conquistado ciertas ciudades, ya habían destruido algunas de las ciudades fortificadas que tenían al norte, ¿no? Ya de las ciudades que habían más al norte de Jerusalén,
todavía pertenecen a Judá, pero están más al norte de Jerusalén, ya las habían conquistado, ya están cerca, ¿no? De hecho, esa ciudad que se menciona en el verso 1 está a aproximadamente unos 45 kilómetros de Jerusalén, ¿no? ¿Alguien la puede mencionar, el verso 1? Ahí está, ¿no? Se las leo. Dice, después de los actos de fealdad, Sennacherib vino, el rey de Asiria vino, invadió Judá y sitió ciudad para sí, ¿no dice, verdad? No, sí. No, creo que viene más adelante, ahorita lo leemos. Pero entonces si hay una ciudad por ahí que está cercanita, y como que dice, ok, ya se acercaron bastante. Entonces, hace todo eso. Laquis, ¿no está qué verso? 9. Ok, Laquis está ya bien cerca, está a unos 48 kilómetros más o menos, haciendo la conversión de las millas. Y es una medida que me gusta, porque hay 47 kilómetros de Mérida a Progreso. Entonces es fácil ver como a qué distancia. Claro que sin auto, ¿no? Entonces, pero más o menos ya están bien cerca, ¿ok? Ya están muy cerca. Y mira, entonces hacen toda esa preparación, pero también dice el verso 6 que puso oficiales militares sobre todo el pueblo, los reunió a su lado en la plaza de la puerta de la ciudad y les habló dándoles ánimo. Entonces esto es muy común, ¿no? Antes de ir a la guerra y todos esos discursos de ánimo para fortalecerse. Pero fíjate cómo lo hacen, mira lo que les dice el verso 7, sean fuertes y valientes, no teman ni se acobarden a causa del rey de Asiria, ni a causa de toda la multitud que está con él, porque el que está con nosotros es más poderoso que el que está con él. Wow. ¿Quién estaba con ellos? Me gusta esto, el que está con nosotros. Y es una de esas primeras expresiones que es Dios con nosotros. ¿Quién es Dios con nosotros? Emmanuel, ¿no? Y el que está con nosotros es más poderoso que el que está con él. Verso 8, con él está solo un brazo de carne, pero con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Uf, qué discurso. O sea, no le está diciendo, échale ganas, campeones. No, está diciendo, hey, pongan su atención en Jehová, Rey de los ejércitos. No, en Él pongan su atención, en Él confíen en Él. Y dice ahí que el pueblo confió en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Yo no sé, pero yo en estos versos veo el gran liderazgo de Ezequías, cómo salta, ¿no? Porque está realmente dando dirección, dando sentido, animando sabiamente al pueblo. Y él sabía que no era suficiente cortar el suministro del agua, no era suficiente con poner otras murallas, no era suficiente con agarrar lanzaderas, escudos, no. Él sabía y lo tenía muy claro que su gente necesitaba confiar en Dios. Necesitaba poner toda su confianza en Dios. Básicamente les dice, confíen en Dios, que es más grande que cualquier enemigo que enfrentemos. Y esto es para nosotros hoy en día, ¿no? Porque las pruebas van a venir, ¿no? En algún momento van a venir situaciones difíciles, por eso vamos a empezar un poquito a hablar la próxima semana de lamentaciones, pero las pruebas pueden venir y a veces pueden ser pruebas que nos pueden rebasar y llenar de temor y de incertidumbre, y Ezequías es, hey, confíen en Dios, pongan sus ojos en Dios, ¿no? El hombre está limitado, pero Dios no. Y Sennacherib está limitado, pero Dios no está limitado. Tenemos un Dios todopoderoso. Estaba recordando Proverbios 21:31 y dice, se prepara el caballo para la batalla, pero la victoria es del Señor. Y así, nos preparamos para la batalla, hacemos las cosas que tenemos que hacer, pero la victoria, ¿de quién es? La última palabra sobre cualquier situación que estamos viviendo es la palabra de Dios, es lo que Él diga, no lo que el hombre diga. Y este principio es un principio basado en la verdad. La verdad es que no hay otro como Dios. La verdad es que Dios está por encima de todo. Y el pueblo confió, ¿no?
pero con nosotros está Dios, Dios con nosotros, ¿no? Y prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? ¿Quién? Emmanuel. Ahora, chécate lo que viene. Vamos a ver las estrategias del enemigo, ¿no? Ya vimos las estrategias de Ezequías. Ahora vamos a ver la estrategia del enemigo. Después de esto, mientras Sennacherib, rey de Asiria, estaba sitiando Laquis, ahí está Laquis, con todas sus fuerzas, envió a sus siervos a Jerusalén a decirle a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén. Entonces, ¿qué hace él? Su estrategia es mandar gente para proclamar un mensaje, ¿ok? Un mensaje. Ahora, sí es interesante, yo puse aquí en mis notas que esa ciudad de Laquis, hay también, es que la Biblia es hermosa porque puedes comprobar que hay arqueología que nos relata que esos sitios son reales y existieron. Y Laquis hay vestigios arqueológicos que de hecho se encuentran también en museos en Europa de al menos 1500 restos humanos de la batalla de Sennacherib en Laquis. Entonces estos registros bíblicos se pueden comprobar históricamente. Ahora viene con un mensaje. Vamos a ver qué mensaje es el que usa el enemigo, ¿no? Dice así, dice Sennacherib, rey de Asiria: ¿en qué están ustedes confiando para que permanezcan bajo sitio en Jerusalén? ¿No los engaña Ezequías para entregarlos a morir de hambre y de sed, diciéndoles: el Señor nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria? ¿Acaso no es el mismo Ezequías el que ha quitado sus lugares altos y sus altares y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de un solo altar ustedes adorarán y sobre él quemarán incienso? Y no saben lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de estas tierras. ¿Pudieron los dioses de las naciones de las tierras librar su tierra de mi mano? ¿Suena algo orgulloso eso? Vamos a ver cómo termina la historia. Verso 14. ¿Quién de entre todos los dioses de aquellas naciones que mis padres destruyeron completamente pudo librar a su pueblo de mi mano? Dice: para que el Dios de ustedes pueda librarnos de mi mano. Ahora pues no deje que Ezequías los engañe y los extravíe en esta forma. No crean en él, porque ningún Dios de ninguna nación ni reino pudo librar a su pueblo de mi mano, ni de la mano de mis padres. ¿Cuánto menos los librará de mi mano el Dios de ustedes? ¡Wow! Entonces, se puso por encima de Dios, ¿no? Se está poniendo por encima de Dios. Verso 16. Y los siervos de Sennacherib hablaron aún más en contra del Señor Dios, ¿no? Y contra de su siervo Ezequías. Entonces ahí están en un discurso hablando en contra de todo eso. Dice también en el verso 17, también Sennacherib escribió cartas para insultar al Señor Dios de Israel. Wow, entonces ya está blasfemando. Dice, y para hablar contra él, que decía: como los dioses de las naciones, o sea, está comparando esto, de las tierras, no han librado a sus pueblos de mi mano, así el Dios de Ezequías no librará a su pueblo de mi mano. Entonces, verso 18, proclamaron esto a gran voz en la lengua de Judá, en su idioma, ¿no? Para que... Y entonces el enemigo habla en nuestro idioma, sabe cómo hablarnos para que entendamos el mensaje, ¿no? Hablaron en su lengua, la lengua de Judá, al pueblo de Jerusalén que estaba sobre la muralla, para, ¿qué dice? Espantarlos y aterrorizarlos, ¿no? Para así poder tomar la ciudad. Verso 19, y hablaron del Dios de Jerusalén como de los dioses de los pueblos de la tierra, obra de manos de hombres, ¿no? Y entonces lo compararon con los otros dioses, es lo que nos está diciendo. Pero mira, en estos versos 10 al 19, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el arma de Satanás? Las armas favoritas de Satanás: el miedo y la duda. El miedo paraliza, la duda divide, ¿no? El miedo, y ahorita por ejemplo, nada más como dato también a pie de página, toda la guerra que ha estado desde el 7 de octubre del 23 de Israel, con
Hamas, Palestina, y con 7 naciones y todo lo que vemos allí. Y ahorita la guerra que trae, bueno, no la guerra, pero el problema más fuerte que trae ahorita el presidente israelí, no estoy poniendo posturas, pero el problema más fuerte que tiene ahorita es interno. Tiene manifestaciones tremendas dentro de su país, porque gran parte de la población está en contra de las estrategias que han tenido para defenderse. Y entonces divide y ganarás. Y eso estaba haciendo Sennacherib, ¿no? 2 cosas muy importantes: el miedo paraliza, la duda divide, porque la duda confunde, y confundes y ganas, ¿no? Y eso es una estrategia diabólica, intentar quebrantar la confianza en Dios. Así que su Dios, ¿no? ¿Y qué le dijo Satanás a Adán y Eva, ¿no? Así que tu Dios, ¿en serio? ¿Eso te dijo Dios? ¿No? Satanás siempre, escucha esto, porque esto lo tenemos que recordar cuando estemos pasando en medio de prueba. Satanás lo primero que va a querer quebrantar es nuestra confianza en Dios. ¿Acaso me estás oyendo, Dios? ¿No ves mis lágrimas? ¿No ves mi dolor? ¿No ves lo que estoy sufriendo? Y no vas a responder, y no vas a contestar. Y entonces Satanás puede usar eso para hacernos dudar de Dios. ¿No estás viendo lo que estoy sufriendo y el enemigo que traigo enfrente? Y esa es la estrategia del diablo: querer destruir nuestra confianza en Dios. Ahora, este es el primer personaje del que les quería hablar acerca de mi tema hoy, que es el orgullo, porque es evidente que Sennacherib estaba dominado por el orgullo. No hay Dios que nos pueda parar, ¿no? ¿Quién nos va a detener? No hay Dios de ninguna tierra. Yo soy más grande que cualquier Dios. Ahora, también parte de lo que no nos dice Crónicas, pero sí nos dice Reyes, es que en ese momento Ezequías consideró hacer una alianza con Egipto. Fíjate, es que es bien bella la historia bíblica. Ve todo eso y ve las amenazas y escucha la voz, y yo creo que sí estaban temblando las piernas de Ezequías, ¿no? Y de repente dijo: si nos aliamos con Egipto, hay posibilidades de vencer. Pero sabemos por la historia que hemos visto en otros reyes, y cuando se aliaban con otros es: quito mi confianza de Dios y la pongo en el hombre. Y entonces cometió errores gravísimos, ¿no? Pero es interesante porque, bueno, Ezequías no hizo ninguna alianza con Egipto. Y te preguntas, ¿por qué no hizo esa alianza con Egipto? Muy importantes, muy importantes. Porque ¿sabes quién estaba cerca de él? Isaías. Isaías fue un buen consejero de parte de Dios en la vida de Ezequías. Y básicamente Isaías le dice a Ezequías: nuestra confianza debe estar en Dios, no en el hombre. Y ahí fue probado también Ezequías en eso, ¿no? Porque ¿qué pasa cuando viene alguien y te dice: hey, no, estás haciendo una locura? ¿Prestas oído? O dices: nada más mi razonamiento está bien, el mundo entero está equivocado menos yo? O sea, estás viendo el problema y la estrategia es clara: necesitamos Egipto. Si no usamos Egipto, nos va a ir mal. Pero no, Ezequías tiene un rayo de humildad y escucha. Qué importante tener Isaías alrededor nuestro. Lo hizo desistir de esa terrible idea. Qué importante es tener a las personas correctas con nosotros, que nos hablen de parte de Dios. Necesitamos ese, pero también puede ser que Dios ya las proveyó y están allí. Pero ¿te acuerdas el orgullo? Entonces yo me tengo que preguntar y te hago esa pregunta, o sea, hazte tú también esa pregunta: ¿eres enseñable? ¿O tu orgullo te domina, no? ¿Eres pastoreable? ¿No? ¿O eres de los que dicen: a mí nadie me dice nada? No escuchas. Dice el Salmo 32, verso 9: no seas como el caballo, como el mulo, que no tienen entendimiento, ¿no? Que
que no hay posibilidad de sujetarlos, ¿no? Y entonces ni siquiera te acercas porque se vuelven bestias peligrosas, ¿no? Bueno, entonces es bien importante, esto es una de las cosas interesantes que vemos en este pasaje, que Isaías, un personaje clave, varios capítulos del libro de Isaías tienen que ver con Ezequías, ¿no? 18, 19, por ahí de Isaías tienen que ver, y son varios, ¿no? Ok, entonces el cronista lo que está centrado aquí en su narrativa es que ellos no eligieron confiar en Egipto, sino eligieron confiar en Dios, y eso hizo la diferencia. Entonces, otra vez, nada más para poner en claro esto, el enemigo de nuestras almas tiene estrategias y una manera asombrosa de querer desanimarnos de confiar en Dios, de querer afectar nuestra obediencia a Dios, de darnos opciones múltiples. Y si vas a Egipto y confías en Egipto, ¿no? Y eso puede resultar en, ¿no? Si Ezequías no tiene cuidado, entonces este argumento de los asirios y todo el mensaje que él está empezando a escuchar puede llegar a cobrar un sentido y a tener una cierta lógica, cuando en realidad la única lógica que nosotros podemos mirar aquí es una lógica demoníaca. El mensaje de los líderes que envió Sennacherib era una lógica demoníaca de principio a fin en el mensaje que ellos presentaron. Y entonces, ¿qué pasa? Verso 20, pero el rey Ezequías, fíjate, nada más esto para entrar, agarrarle más sazón y sabor a esto. Una cosa es hablar en contra del rey y otra cosa es hablar en contra de Dios. Dice, pero el rey Ezequías y el profeta Isaías, ahí está, ¿no? Isaías, hijo de Amós, oraron sobre esto y clamaron al cielo. O sea, se estaban burlando de Dios, porque además dijeron, lo compararon con los dioses cananeos y con todos los otros dioses, ¿no? Y entonces sí, o sea, todos los dioses son lo mismo. Y entonces aquí, súper interesante en el verso 20, lo que hacen, mira cómo aparece en escena Isaías, ¿no? ¿Qué hicieron? Orar y clamar a Dios. ¿Cómo hicieron guerra ellos? Espiritual. ¿Se acuerdan? Acabamos de estudiar Efesios, que dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad en las regiones celestes, ¿no? Se humillaron ante Dios, dependieron de Dios. Eso es humillarse ante Dios, reconocer en todos nuestros caminos, depender de Él, no de nuestras fuerzas, no de nuestras capacidades, sino depender de Él. Y yo cuando leo estos pasajes, déjenme expresarlo así, me da un temor santo decir, Señor, ayúdame, porque es tan fácil confiar en mi humanidad, es tan fácil confiar en la estrategia humana en tantas cosas que enfrentamos día a día, ¿no? Pero este pasaje nos lleva a decir, tenemos que doblar nuestras rodillas y clamar al cielo, ¿no? Aquí está el secreto, aquí está el secreto. Miren, les voy a leer un pasaje rápido que está en 2 Reyes capítulo 19, que habla sobre este mismo evento, y dice así en 2 Reyes 19:5, cuando llegaron los siervos del rey Ezequías ante Isaías, este les dijo, así dirán a su señor, así dice el Señor, no temas por las palabras que has oído, con las que los criados del rey de Asiria me han blasfemado. O sea, ¿contra quién estaban? Contra Dios. Dios dice, están en contra mía. Me hizo conectar esta idea tremendamente con Pablo cuando está persiguiendo a cristianos, autorizando la muerte de unos y encarcelando a otros, y tiene un encuentro con Jesús. Jesús no le dice, oye, ¿por qué estás persiguiendo a mis discípulos? ¿Qué dice? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Por qué me persigue? ¿No? Entonces Dios es
es personal con Dios. Y entonces aquí el mensaje que da Isaías le dice: no temas a las palabras que has oído, porque me han blasfemado. Y verso 7 dice: yo pondré en él un espíritu, oirá un rumor y se volverá a su tierra, y en su tierra lo haré caer a espada. Entonces, no le temas, yo me encargo. Yo me encargo. Eso es lo que escuchó Ezequías de Dios a través de Isaías, personaje clave en la vida de Ezequías. Y entonces verso 21 dice ahí esto que les acabo de leer en segunda, o sea, empieza a narrar esa parte de esa profecía. Dice el verso 21: el Señor envió un ángel que destruyó a todo guerrero valiente, comandante y capitán en el campamento del rey de Asiria. Entonces, los que vinieron a vociferar, todos los valientes y todo ese ejército, les envía un ángel. Fíjate, no hay ninguna intervención más que divina, y los destruyó. No nos dice cómo, pero los destruyó. Dice: así regresó avergonzado quien el rey Sennacherib a su propia tierra, y cuando entró al templo de su Dios, algunos de sus propios hijos lo mataron allí a espada. Algunos historiadores dicen que fue aproximadamente 15 años después de este evento, o sea, él regresa avergonzado a su tierra, ¿no?, por la derrota de Jerusalén. Sennacherib, estamos hablando aquí de él, y sus propios hijos lo mataron a espada. Y se cumplió la profecía de Isaías. Tremendo. Se cumplió esa profecía delante de los ojos de ellos, y pudieron registrarlo. Dice Segunda de Reyes 19:35, si estabas por ahí, algunos están ahí, yo se los leo nada más, chequense este dato también, que es interesante verlo. Aconteció que aquella misma noche salió el ángel del Señor e hirió a 185,000 en el campamento de los asirios. O sea, ¿cuántos eran esos guerreros valientes que destruyó el ángel del Señor? 185,000, es una masacre. No se acerca ni un poco a toda la guerra que ha habido ahorita con Hamas y con Israel, ¿no? 185,000 personas. Sí hay cifras de esas en otras regiones. Segunda Reyes 19:35. O sea, y además pues hay registros de sus cadáveres también. Una de las más grandes intervenciones de Dios que encontramos en la Biblia. Algunos dicen que después de haber abierto el mar, la segunda intervención más contundente que vemos de Dios es así. ¿Qué hicieron? Nada. ¿Cuántos murieron? 185,000 cuando estaban en esa temporada de restaurar el templo, de restaurar las fiestas del Pascua y todo esto. Y Dios dice: hey, la niña de mis ojos, no la tocas. La niña de mis ojos es Israel, no me la tocas, ¿no? Así fue lo que pasó en ese día. Verso 22: así salvó el Señor a Ezequías y los habitantes de Jerusalén de mano de Sennacherib, rey de Asiria, y de la mano de todos los demás, y los guió por todas partes. Y fíjate lo que ocurre, efecto secundario, verso 23: y muchos traían presentes al Señor en Jerusalén, y presentes valiosos a Ezequías. O sea, los reyes de otras naciones vienen a adorar a Dios y a reconocer la autoridad de Ezequías, ¿no?, rey de Judá. De modo que después de esto fue engrandecido delante de todas las naciones, ¿no? Qué hermoso es ver esto. Dios detuvo el peligro, fin del ataque, Dios los humilla, ¿no? Y es un recordatorio aquí como Dios humilla al arrogante y exalta al humilde, ¿no? ¿Cómo sé que es humilde? Se humilló y clamó delante de Dios. Es decir, dependió de Dios. Ezequías, junto con Isaías, dependieron de Dios y no del hombre, ¿no? Y aquí pues vemos cómo empieza a ganar fama el rey de Judá, ¿no? Y empieza a ganar fama y se empieza a poner peligrosa la cosa, porque entonces el orgullo ahora toca la vida de Ezequías, ¿no? Y entonces fíjate, bien, y se humilló y de repente, qué bien, hasta me humillé delante de Dios. O
¿Se dieron cuenta que buen cristiano soy? No, soy un cristiano de élite. No. Y dice el verso 24, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Pero mira, sí está interesante, lloró al Señor y Él le habló y le dio una señal. Aquí la historia también está igual en 2 Reyes, capítulo 20. Y no nos podemos ir por falta de tiempo hasta allá a revisar todo eso. Pero es una historia bien preciosa porque Dios le dio una señal, la señal del reloj con el sol, ¿no? Y la sombra. Y entonces como la sombra se mueve y dice, ¿qué señal? Y esa señal está ahí registrada en 2 Reyes. Como Dios le da una señal específica de que, yo estaba enfermo de muerte, pero él ora otra vez, nuevamente, ora al Señor. Hasta ahí va bien todo, ¿no? Porque hasta ahí está también dependiendo de Dios y clamando a Dios y diciéndole, Dios, extiende mi tiempo, ¿no? Ten misericordia. Y Dios lo oyó y Dios guardó su vida, le da un tiempo extra. Pero después de ese tiempo que Dios le concede esa petición y le concede un tiempo extra, ahí es donde. Pero Ezequías, dice el verso 25, miren, Ezequías no correspondió al bien que había recibido. O sea, ¿qué es lo que debemos decir cuando vemos la mano de Dios sobre nuestra vida? Gratitud, 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 gratitud. Romanos nos dice en el capítulo 1 que hubo cosas que la humanidad se desvió porque hicieron dos cosas: no reconocieron a Dios ni le dieron gracias. Y ahí empieza la perdición. No reconocieron a Dios y no le dieron gracias. Entonces se salva la muerte Ezequías, y en vez de vivir en mayor humildad y gratitud, dice, porque su corazón era ¿qué? ¿Cómo dice en Reina Valera? Se enaltece su corazón. Aquí dice, era orgulloso. Por tanto, la ira vino sobre él, sobre Judá y sobre Jerusalén. Entonces Dios tuvo que tratar con él. Y Dios, al hijo que ama, disciplina y duele. La disciplina, pero es para bien. Es para bien. Y tuvo que tratar con él. Pero noten, ese verso 25 también tiene algo bien importante. Que nuestro pecado también puede afectar a terceros. Porque no solamente lo afectó a él, sino que el trato de Dios fue sobre Judá y sobre Jerusalén. Seguramente que también el pueblo estaba lleno de orgullo a causa del favor de Dios. Qué tremendo, ¿no? A causa del favor de Dios. Así es que en este caso podemos decir que la fama no le hizo bien, ¿no? Se olvidó de ser agradecido. O sea, sí, necesitamos recordar esto. La falta de agradecimiento es algo grave, muy grave, muy grave, muy grave. ¿Quiénes somos? ¿Con qué venimos? ¿Con qué nos vamos a ir? ¿Cómo nos vemos todos al pie de la cruz? ¿Quién está más alto al pie de la cruz? Pero entre nosotros, ¿quién es más alto alrededor de la cruz? Nadie. ¿No? Nadie. Nadie. No tenemos nada que nos haga mejores a nadie. Así es que Dios tuvo que tratar con Ezequías. Verso 26. Pero después Ezequías se humilló. O sea, ya vio la mano ahí de Dios, el trato, y se humilló, quitando el orgullo de su corazón. Y dices, qué bueno. Entonces sí, tanto él como los habitantes de Jerusalén, de modo que no vino sobre ellos la ira del Señor en los días de Ezequías. O sea, no los exterminó, no los destruyó, no acabó con ellos. Y me encanta como dice Santiago, pero él da mayor gracia. Por eso dice que Dios resiste a los soberbios, pero da más gracia a los humildes. Y creo que esa es la lección que tenemos que ver hoy en este capítulo. Qué importante. Yo veo esto y, Señor, ayúdame. Me hace recordar
uno de mis versículos favoritos de la Biblia, dice Jesús, Mateo 11:29, dice: tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Tremendo. ¿Cómo podemos conectar esto con Cristo? De muchas formas. La misma escritura que estábamos revisando con el pastor Edgar el domingo nos recuerda que Jesús, siendo Dios, se humilló y tomó forma semejante a nosotros y obedeció, fue obediente al Padre hasta la muerte de cruz. Y dice Pablo: hay esa misma actitud que hubo Jesús, la haya también en ustedes. Y entonces Jesús aquí está diciendo: aprendan de mí, que soy manso, no como el caballo o el mulo. Dice: yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso en sus almas, ¿no? Y entonces, estos versos no los sabemos, la mayoría de ustedes los han escuchado y se oyen re chéveres, pero ¿cómo se ve eso en la realidad? En nuestras casas, en nuestras vidas, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, entre nuestras relaciones, ¿no? ¿Qué tanto realmente somos mansos y humildes de corazón? Y se notan en nuestras relaciones, ¿no? Y aguas con eso, ¿no? Porque puede ser algo muy peligroso. Y aprendan de mí, soy manso y humilde. ¿Y qué dice? Y hallarán que dolor en sus vidas, y hallarán enemistades y rechazo y todo eso. No, dice: y hallarán descanso. ¿Y qué pasa si te ofenden? No, espérame. Y somos reactivos, ¿no? Y nos enojamos y contestamos. ¿Qué pasa si se sientan en mi silla, no? ¿O qué pasa si... Y todas esas, voy a expresarme así, todas esas niñerías por las que a veces nuestro corazón se llena a veces de enojo, de maldad y de todas esas cosas, y no hallamos descanso para nuestras almas. Pero si alguien te dice algo y tú recuerdas las palabras de Jesús que dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen, se te resbala como jabón y hallas descanso para tu alma. La verdad es que entre más reactivos y más sofisticados somos, es porque somos más orgullosos y nos separamos de Dios y separamos a las personas de nosotros. Pero entre más simples, básicos y sencillos en el corazón somos, vamos a hallar descanso para nuestras almas. Si podemos pasar las ofensas, si podemos cubrir pecado con el amor y decir: hey, no pasó nada, todos somos de la Señor, te perdono pero contigo no quiero estar, te amo pero contigo no quiero estar, ¿no? Entonces, ¿dónde está eso? ¿Dónde está eso? Y creo que aquí el tremendo ejemplo en nuestras vidas es Jesús. Aquí lo que vemos en este capítulo son dos ejemplos de cómo el orgullo vino al corazón de Sennacherib primero y lo destruyó, y luego de un Ezequías que se llenó de orgullo pero alcanzó a humillarse delante de Dios, se arrepintió, sacó esa basura del corazón y dijo: Señor. Ahora nosotros lo estamos leyendo y dice: sí. Pero es una batalla continua todos los días. Y me temo que solamente podemos crecer en gracia si estamos conectando todos los días con Dios. Necesitamos arrodillarnos delante de Él todos los días, no un domingo, no de vez en cuando. Necesitamos estar conectando con su palabra. Su palabra tiene ese poder diario para alimentar nuestro espíritu y transformar nuestros corazones. Si yo no me estoy exponiendo a la palabra de Dios en el día a día y doblando rodillas, no es posible orar sin doblar corazón. Orar nos humilla. No, Señor, ayúdame, Señor, perdóname, Señor, dame, ¿no? Pero no te quiero pedir porque yo puedo. Entonces necesitamos eso
necesitamos humillarnos delante de Dios. Cerramos, verso 27 en adelante, dice Ezequías. Este es un resumen ya, nada más es un resumen general. Ezequías tenía inmensas riquezas y honores. Hizo para sí depósitos para plata, oro, piedras preciosas, especies, escudos y toda clase de objetos de valor. Hizo también almacenes para el producto de granos, vinos, aceites, corrales, para toda clase de ganado y rediles para los rebaños. Todo esto ya lo leímos, ¿no? En los capítulos anteriores. Verso 29, él edificó ciudades, adquirió rebaños y ganados en abundancia, porque Dios le había dado muchísimas riquezas, todo eso lo vimos. Ezequías fue el que cegó la salida superior de las aguas de Gijón y las condujo al lado occidental de la ciudad de David. Eso es lo que vimos hoy. Ezequías prosperó en todo lo que hizo. Y mira, porque esto hemos visto como muy importante para la cultura hebrea, donde cómo los entierran, cómo terminan, ¿no? En qué lugar los ponen. Y dice, aún en el asunto de los enviados por los gobernantes de Babilonia, de los que mandaron a él para investigar la maravilla que había acontecido en el país, Dios le dejó solo para probarlo a fin de saber todo lo que había en su corazón. Entonces, ¿qué está haciendo Dios aquí? Probando, ¿no? Probando. Nada más aquí como un detalle aquí. Vienen gobernantes de Babilonia a conocer todos los tesoros y la ternurita de inocencia de Ezequías les dice, pasen y vean todo. Y les da a conocer todos los tesoros que tienen, les presume los tesoros que tienen. Acto seguido, al cabo de unos años, quienes conquistaron, ¿no? Ya saben, los babilonios vinieron, destruyeron y despojaron, pero aquí comenzó en que él les dio chance, ¿no? Dice, los demás hechos de Ezequías y sus obras piadosas están escritos en la visión del profeta Isaías, hijo de Amós, y en el libro de los reyes de Judá y de Israel, ¿no? Pues ahí tenemos primera, segunda Reyes y tenemos el profeta Isaías. Ok, verso 33, donde durmió Ezequías con sus padres y los sepultaron en la parte superior de los sepulcros de los hijos de David, y toda Judá y los habitantes de Jerusalén le rindieron honores en su muerte, y su hijo Manasés reinó en su lugar. Creo, aquí les voy a dar un dato que puedo estar equivocado porque ahorita nada más lo recordé, creo que la tumba de Ezequías sí es de las pocas tumbas, porque hay un montón de tumbas antiguas en Israel hoy en día, ¿no? Allá en las afueras de los muros, pero muy pocas de los reyes antiguos que se reconozcan, y creo que la de Ezequías sí está. Yo no la conocí, no la conocimos porque no nos llevaron a verla, pero creo que la tumba del rey Ezequías se puede visitar aún en el día de hoy, se conoce ese lugar como un sitio arqueológico. Ok, entonces el orgullo de Ezequías, el orgullo de Sennacherib, y Pablo nos dice, porque ¿qué te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? El orgullo que mató a Sennacherib, el orgullo que tocó a la puerta de uno de los mejores reyes de la historia de Judá. ¿Acaso no vendrá a tocar a nuestras vidas y a querernos mover? No. Entonces, ¿qué hacemos? Reconozcamos a Dios en todos nuestros caminos. Reconozcamos que todo lo bueno que tenemos proviene de Dios. Reconozcamos la grandeza de Dios y dependamos de Dios en todo y a cada instante y en todo lo que hagamos, y tratemos también a los demás con amor y con respeto. Amén. Dios, gracias te damos en esta noche por tu preciosa palabra. Gracias por llevarnos a través de todos estos pasajes que, Señor, son alimento para nuestras almas, Dios. Y hoy reconocemos delante de ti, Señor, que muchas veces, Señor, el orgullo está en nuestros corazones, Dios. Te pedimos perdón por eso, Dios. Te pedimos perdón que el orgullo está en nuestros corazones, Dios. Pero hoy, Señor, venimos a reconocer que todo lo bueno en nuestras vidas depende de ti, Señor. Tú has sido bueno. Aún has tenido a bien mirarnos, Señor, y acordarte de nosotros.
y salvarnos por medio de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Dios, por en medio de este mundo tan conflictivo y loco, Señor, permitirnos conocerte y llenar nuestra vida de esperanza, Señor. Ayúdanos en todos nuestros caminos, llénanos de tu Santo Espíritu, que tu Santo Espíritu gobierne nuestras mentes, nuestros corazones, para poder confiar en ti, Señor. Y cuando enfrentemos al enemigo y esas batallas, Señor, que están allí presentes una y otra vez, que muchas veces tú estás probando nuestro corazón, Señor, te necesitamos, Dios, porque en debilidad podemos tomar malas decisiones, en debilidad, Señor, podemos llenarnos de orgullo, en debilidad, Señor, podemos olvidar agradecerte, Señor. Entonces ayúdanos, te lo pedimos, para que cuando tú regreses, Señor, nos halles fieles a ti y haciendo tu voluntad, Señor. Danos ese sentir que tenía Cristo, Señor, de ser mansos y humildes. Ayúdanos a ser un poco más como Él cada día, Señor. Y perdónanos. Gracias por tu paciencia, Señor. Gracias por tu paciencia en nosotros, Dios. En el nombre de Jesús.